Nos encontramos con Luis Guillermo Sánchez, más conocido por todo el país como Pepe Sánchez, artista, director de cine, actor, libretista, musicólogo, periodista, investigador. De todo ha sido en la vida de esta larga y fructífica actividad pues, artística de Pepe. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho Primero, gusto. cuéntanos por qué Luis Guillermo Sánchez y por qué después Pepe. No sé, realmente Pepe no es el hipocorístico de Luis Guillermo, no tiene nada que ver. Sí. Pero creo que fue una cosa accidental en la casa. Algunos de mis hermanos mayores, pero eran pequeños, me empezó a decir Pepe antes de que me bautizaran. Y sin calcular en mi familia el alcance de este apodo, de este sobrenombre, me bautizaron Luis Guillermo. No tuvieron la precaución de ponerme algún José por ahí enredado para que se justificara. Entonces quedé así y así. Después en el colegio, con mi hermano Miguel, estudiábamos en el mismo colegio, él me decía Pepe, Pepe. Entonces primero se burlaban mis amigos, mis compañeros, y después ya terminaban por llamarme Pepe también. Después en el externado, que estudiábamos los dos, yo estudié un par de años de Derecho, mi hermano sí se graduó, fue abogado del externado. También en la facultad, Pepe, y así quedé. Pero tú eres bogotano de nacimiento. Yo soy bogotano de nacimiento. ¿En qué barrio naciste? En el barrio de Las Aguas. Las Aguas, aquí en el centro. Sí. ¿Y entras a qué colegio secundario? Primero al Liceo de La Salle. Ajá. Hicimos la primaria, mi hermano y yo. Y después al Colegio Nacional de San Bartolomé. Hubo después incidencias políticas y cosas, porque en ese momento era la República Liberal. Los colegios había becas en los colegios, uno estudiaba gratuitamente en el Colegio San Bartolomé. Claro. Le daban todo a uno y estudiaba gratuitamente, pero cuando ya empezó a apretar el régimen conservador, empezaron a salir de alumnos y tal, y hubo un momento en que ya no nos dieron más la beca y terminamos, mi hermano y yo, él me llevaba 2 años, en el colegio de la Universidad Libre, que era un colegio que la universidad había abierto recientemente, que era un colegio experimental, una educación absolutamente libre. Nosotros elegíamos las clases a las que queríamos ir, podíamos salirnos de la clase cuando queríamos, pero los exámenes eran muy rigurosos. Entonces fue un experimento que yo creo que produjo buenos resultados. ¿Y tu familia qué orígenes tenía? ¿Liberales? Liberales, desde luego, liberales, papá, y gallitanistas, ¿no? ¿Tus padres qué hacían? Papá era fotógrafo. Era uno de los fotógrafos conocidos de Bogotá de la época. Julio Sánchez. Y mamá Julia. Papá se conserva en algunos álbumes que han publicado sobre Bogotá de los años 40 y 30 y pico. Fotos de mi papá, hay muchas, de parques, de plazas. Hay una publicación célebre de fachadas de iglesias, todas son de la autoría del papá. Él tenía su estudio, pero le gustaba mucho paisajear, salir por la ciudad y fotografiar las calles, las iglesias, los parques. Entonces hay algún número de fotos de antes del 9 de abril, que dan testimonio del Bogotá, que era muy bella. ¿Se conserva ese material? Y se conserva, sí, parte de ese material, porque lo teníamos archivado, guardado en una casa que estaba en construcción, y se entraron a robar a la casa, y los ladrones, no se sabe por qué, vaciaron todas las cajas y rompieron las placas. Entonces se perdió mucho del material, pero algo se conserva. Y eso te dejó a ti una impronta, un sello un poco de tu vena artística. Sí, veíamos siempre a papá con la cámara y sobre todo en el laboratorio. Era un excelente laboratorista, que pasaba largas jornadas en el laboratorio, aunque no fuera de su trabajo, sino por hobby, por afición, ampliando, revelando. Fotografía con él? ¿Enseñó algo de él? Algo aprendí. A mí me causaba un poquito de claustrofobia el cuarto oscuro, entonces no me amañaba mucho. Pero mis hermanos sí, sobre todo mi hermano Carlos, él es director de fotografía, de cine, y él sí aprendió mucho el oficio.
Entras a estudiar pues Derecho y cómo resultas involucrado en esto de la comunicación. Mira, mi hermana estudiaba filosofía en la Universidad Nacional, mi hermana Isabel en ese momento. Y entonces consiguió un puesto en la recién abierta HJCK, El Mundo en Bogotá. Fue a dar allá. ¿Qué año, más o menos, sí? Esto debió ser en el año 52, 51, algo así. Fue a dar a la emisora y fue libretista, era libretista y locutora. La emisora estaba recién fundada por Álvaro Castaño y Gloria Valencia. Entonces, un compañero de ella era Humberto Martínez Salcedo, que fue después un célebre humorista, un hombre de radio. Y él era abogado, él estudiaba Derecho y mi hermana Filosofía. Ahí se conocieron y mi hermana lo introdujo a la emisora HJCK. Entonces, algún día Humberto, que tenía fama de ser muy incumplido, además de talentoso y genial, era excelente amigo, éramos hermanos, algún día faltó. Entonces mi hermana me llamó a la casa, mire, véngase y hace la presentación del concierto del domingo, porque Humberto no puede venir y yo me tengo que ir. Me fui y yo había frecuentado la emisora, pasaba por ahí, me gustaba mucho, y todavía estaba en el colegio, estaba terminando bachillerato. Entonces me senté ante el micrófono y presenté el concierto del domingo. Y Álvaro Castaño me llamó y me propuso que fuera locutor allí. Entonces imagínate, yo terminando bachillerato con un sueldo, trabajando 3 horas, trabajando de 6 a 9, pues era la dicha. Claro. Posteriormente, ya había entrado, creo, a estudiar Derecho, me llamó Fernando Gómez Agudelo para ser locutor en la Radio Nacional. Entonces pasé de locutor de la HJCK a la Radio Nacional y de allí, que en ese momento ya se había inaugurado la televisión, llevaba un año y pico de inaugurarse, o sea que debió ser en el 55, más o menos 56. De allí me pasaron, como locutor me trasladaron a la televisión. Entonces yo leía boletines, era la época de Rojas Pinilla, leía boletines, hacía presentaciones de programas, etcétera. Toda la cuestión que... Todo lo que era en vivo, ¿no? Era todo en vivo. Todo en vivo y en directo. Y ahí me quedé. Vamos un poco a 54. Sabemos que tú participaste en las acciones estudiantiles en rechazo a la muerte de Uriel Gutiérrez el 8 de junio del 54 y el 9 de junio participas en la gran demostración popular de los estudiantes contra esta matanza, este crimen. ¿Cómo fue esa vinculación tuya? ¿Por qué? Porque estaba en primer año de Derecho en el externado. Una cosa que se me grabó siempre fue que el doctor Inestrosa, el fundador del externado, ya un hombre que pasaba de los 70 años, yo creo, en ese momento, al frente de sus muchachos, de sus alumnos, un tipo adorable, se hizo toda la caminata, desde la carrera 16 con calle 24, que quedaba el externado en ese momento. Nos fuimos al cementerio. Salieron todos los muchachos con ustedes. Todo el mundo. Es decir, se paralizó Bogotá, todo el estudiantado de Bogotá participó en la marcha. Y el doctor, y después hasta la Plaza de Bolívar. No pudimos llegar a la Plaza de Bolívar porque un cordón del ejército nos paró en la calle 13. Yo iba como 2 cuadras atrás. O sea, yo debía ir como en la calle 15 y la avanzada estaba en la 13 y nos sentamos todos a esperar a que abrieran, porque la petición era que Rojas Pinilla recibiera una comisión para protestar por la persecución a estudiantes y por la gran represión que había en ese momento. Y la muerte que culminaba con la muerte de Uriel Gutiérrez en el campus de la Universidad Nacional. Entonces, esperando a que el general Rojas Pinilla nos recibiera a la comisión, en ese momento salió un disparo e hirió a un oficial. Entonces ese fue el pretexto para abrir fuego cerrado sobre los muchachos que estaban sentados ahí. Yo estaba, porque yo también estaba, pero más atrás. Y empezó pues la matazón y los disparos, corrías. Claro.
creo que me refugié en la emisora, en la HJCK, que estaba en ese momento sobre la carrera séptima con calle 17, y allí, pues, atemorizados, vimos parte de la gran embestida del ejército contra el estudiantado en ese momento, en la calle 13 con carrera séptima. ¿Y qué ocurrió esos días posteriores? Bueno, posteriormente eran días de represión y de persecución, sobre todo. No, es decir, el espanto y el horror de todo el mundo. Y ese momento, diría yo, que marcó la caída de Rojas Pinilla. Se precipitó pues hacia abajo todo el régimen de Rojas Pinilla. El poco respaldo popular que tenía se agotó, se acabó. ¿Y sigue vinculado entonces a la televisora nacional? Sigo vinculado a la televisora, por cierto, con mucho contacto con Palacio, porque pues era un órgano que dependía de la Presidencia de la República, la televisión. Entonces cualquier cosa que hacía Rojas Pinilla había que televisarla, y transmitir en esa época era toda una proeza de ingeniería, porque eran unas cámaras sumamente pesadas, había que instalar unas antenas parabólicas, era una operación que empezaba desde la víspera, temprano. Entonces, una de las cosas que me tocó transmitir fue la visita de María Félix al general Rojas Pinilla. Entonces, eso fue, pues, pasó María Félix allí y el general la estaba esperando en un salón allá y se sentaron a hablar allá. En esa época, a duras penas había micrófonos fijos, no había los micrófonos de ahora, no se sabía qué estaba pasando allá y qué se estaban diciendo. Sin embargo, yo tenía que hablar, y hablé yo creo que como una hora o algo más. Durante la entrevista dije la biografía de María Félix unas 200 veces. Todo en vivo y en directo. Todo en vivo y en directo. Se puede equivocar. Y otra cosa fue la inauguración. No estoy seguro si fue la inauguración o el primer año que se conmemoró la Feria Exposición que funciona ahora. 26 años por ahí, o menos. Yo tenía, sí, por unos 24 años. Se inaugura un evento que hubo en la Feria de Exposición, que fue una exposición ganadera de todo el país. Era una cosa bien. Yo creo que tengo la idea que pudo ser la inauguración. Si no fue la inauguración, un año después. Entonces me instalaron a mí el micrófono y se llenó eso de gente. Entonces yo quedé totalmente aislado. Yo veía la unidad móvil allá y el coordinador se empinó y me hizo una seña y yo empecé a hablar. Me habían dado una lista de las ganaderías que iban a desfilar. Era un desfile ganadero. Entonces, ahí yo están desfilando los caballos de paso, de no sé qué, y llegué al ganado porcino de la sabana de Bogotá. Es el ganado que está cultivándose con las últimas... Y en ese momento la cámara estaba paneando por todo el Estado Mayor de Rojas Pinilla, mientras yo estaba hablando de los cerdos de la sabana. O sea, no estaba no había mucha discrepancia entre las dos cosas, pero eso fue terrible. Me tocó dar explicación, yo no sabía, no había monitores, eso no se conocía. Un monitor, yo no sabía qué estaba pasando allá, pues la cámara estaba paneando por todo el Estado Mayor. Y yo estaba hablando de los ejemplares del ganado porcino de la sabana de Bogotá. La opinión pública lo vio como una... No, claro, eso se comentó muchísimo, pero inmediatamente hubo rectificaciones y se entendió, pues la gente entendió lo que había pasado. Claro que perdón, es un momento en que no había mucho público, no había muchos televidentes, ¿no? Los televisores eran muy pocos, eran de privilegio. Yo tenía uno en la casa, por lo que trabajaba allá, nos repartieron unas cajas negras así. Pero no más, casi nadie tenía televisión. Y bien, ¿cuál es tu primera experiencia como cineasta así, en esta historia? Bueno, yo ni pensaba acercarme a la cuestión de la actuación y esto, y llega Seki Sano, que fue un maestro japonés que trajeron, que hizo una gran labor en México, y yo me inscribí, concursé, había que concursar, y salí elegido entre uno había 4 grupos en el día, éramos 40 en total. Entonces ahí empezamos. Resulta que los que ejercían el teatro en esa época, muy poco,
cultivaron cierto recelo frente a Sequizano y lo acusaron de hacer proselitismo comunista en sus clases, lo cual era absolutamente, desafortunadamente, no era verdad. Pero entonces lo acusaron y lo hicieron salir en 24 horas del país. Llevaba 5 meses o 6. Pero en esos 5 meses o 6 alcanzó a darnos una disciplina y abrirnos los ojos frente a un oficio que hasta el momento era casi artesanal. En Colombia era herencia de la vieja escuela de teatro española y hacían unas cosas de teatro espantosas, horribles. Entonces con Sequizano nos dimos cuenta de que la cosa obedecía a una filosofía, a un pensamiento, a una actitud frente a la vida. Entonces eso me abrió mucho los ojos y me fasciné con la cuestión de la actuación. Ahí seguí como actor en televisión. Paralelamente... Unas comedias, ese tipo de cosas. Sí, paralelamente a eso funcionaba en aquella época el Cineclub de Colombia, que lo dirigía Hernando Salcedo Silva. Yo creo que valdría la pena recuperar la obra de Hernando Salcedo. Él tenía un cineclub, dirigía el cineclub muy bien organizado, y allí esa fue la gran lección de historia del cine y la gran lección de cinematografía. Vivimos todo el neorrealismo, todo el expresionismo alemán, el primer Bergman, todo, en fin, y se discutían las películas y se hablaba, se comentaba. Era un cineclub llevado muy, muy seriamente. Entonces yo siempre me enamoré allí del cine, y cuando entro a la televisión empiezo a ver la gran distancia entre lo que se hacía en televisión y lo que se hacía en cine, y empecé a mantener la televisión como modus vivendi. Nunca me la entregué porque veía que había una gran diferencia. Claro, había la cosa tecnológica, pero también la cosa ideológica. Era la época del neorrealismo, con gente de progresista, de avanzada, haciendo cosas, y aquí se hacían cosas muy conservadoras. Entonces, eso me mantuvo en la televisión como actor mucho tiempo, pero nada más. ¿De cine, película o algún documental? ¿Cuál es? Lo primero que hice es un documental que creo que lo tienen allí en Patrimonio Fílmico, que se llamaba Chichigua, que era la vida de un gamín que recorría las calles de Bogotá y se enfrentaba a los estamentos, al clero, a los intelectuales, todo, y siempre era rechazado. Una cosa un poco simbólica, digamos. Social. Sí, muda, no tenía solamente acción, en blanco y negro, en 16 milímetros. Esto fue patrocinado por la Escuela de Bellas Artes en ese momento. Eso debió ser ya en el año 62, por ahí más o menos. Esa fue mi primera experiencia cinematográfica. Con Jorge Pinto, pues yo fui el asistente de Jorge Pinto en un documental que él hizo sobre la Escuela de Bellas Artes en ese momento, y posteriormente hice yo este documental, este mediometraje, y como un año después o algo así, me propone Julio Luzardo que sea asistente en la primera película, largometraje que iba a ser él, que se llamó El río de las tumbas, que es una de las películas cimeras pues, del cine de aquella, bueno, que no había cine en aquella época, pero una de las impulsoras de la inquietud cinematográfica. Entonces participé en esa película. Pues, con Santiago García, creo. Con estábamos Santiago García, Carlos José Reyes, Carlos Duplat. Éramos los que trasegábamos en aquella época con teatro y hacíamos... Estaba español, Arzuaga también creo que hizo mucho cine. Arzuaga fue posterior. Un poco posterior. Pero fundamentalmente los que colaboramos en esa película éramos Santiago, Carlos José, Carlos Duplat también, Carlos Peroso, que fue después un novelista. Bueno, y yo estábamos allí, éramos muy pocos, el equipo técnico era 6 personas. Yo estaba de asistente, había un director de fotografía, un asistente, un tramoyista, un asistente de luces. Éramos 6 o 7 personas en las que hicimos ese largometraje en un pueblito del Huila. Y llegamos al 64 con la
situación de Marquetalia, Río Sí. Chiquito, Pato, Entonces, ¿cómo te involucras en en ese este proyecto? En ese momento éramos, mis hermanos y yo éramos amigos y admirábamos mucho a Diego Montaña Cuéllar y visitábamos, frecuentábamos mucho su casa, nos hablaba sobre el marxismo, toda esa cosa, nos tomábamos nuestros traguitos, en fin. Y un buen día me dijo, hombre, hay la inquietud de hacer un documental sobre un grupo campesino que hay armado en el sur del Huila. Pues, que se están armando, llegaban rumores aquí a Bogotá, que sabíamos de qué se trataba todos. Eran residuos de la guerrilla que armó el Partido Liberal para con el ánimo de derrocar a la hegemonía conservadora terrible, sangrienta, de Laureano Gómez, de Ospina Pérez, Urdaneta y todos estos que habían iniciado todo ese baño de sangre del cual no hemos salido todavía, a raíz y antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, el liberalismo había formado unas guerrillas. Con mucho éxito la guerrilla del Llano llegaron a declarar república independiente a toda el área del Llano, los Llanos Orientales, y un buen día, pues, se sabe, Lleras Camargo y Laureano Gómez se reúnen en Siches y pactan y crean el Frente Nacional, y el liberalismo se olvida de la gente armada que tenía con la ilusión de tomarse el poder. Entonces, se olvida de ellos. Entonces esta gente en el monte, perseguida, armada, empieza a aglutinarse. Unos se dedican al bandolerismo y otros son aglutinados por el Partido Comunista. Y eso es lo que da origen a la actual FARC. Entonces, pero en Bogotá llegan rumores de ese fenómeno que se estaba produciendo y a mí me interesó mucho. Es decir, eran los campesinos que no tenían otra opción que tomar un fusil y defender su vida, porque eran liberales gaitanistas y en los pueblos era el demonio ser liberal y gaitanista, y desde el púlpito el clero reaccionario incitaba a matar liberales y a la gente le daba, ¿cómo se llama eso?, indulgencias al que matara a liberales. Entonces, además de eso, pues todo el ejército, la Fuerza Armada oficial persiguiendo a cualquier liberal que hubiera en cualquier rincón del país. Entonces, esta gente no podía salir de un pueblo, eran gentes encerrados en el monte. La opción que tenían era el fusil. Entonces, de ahí empezó a crearse esto y volviendo al cuento mío, me interesó mucho, y Diego Montaña dijo, hombre, prepárese una cosa, un esquema para un documental, y lo hacemos. Entonces, lo primero que me pidió fue una lista de material que se necesitaba. Entonces pedí una cámara de 16 milímetros, sonido, Nagra, toda esta cosa. Hice la lista y eso quedó en manos del Partido Comunista, y parece que empezó el trámite y nunca se demoraba mucho en resolverse esto. Y un día Diego me dijo, hombre, van a venir dos franceses, un camarógrafo y un periodista, mandados por Joris Ivens, que era un prestigioso documentalista franco-holandés. Joris Ivens reunió la platica para comprar este equipo y mandó este par de amigos. Me dijo, ¿tú quieres seguir participando en el consejo? Le dije, yo encantado. Entonces me reuní con ellos, servía un poquito de mi precario francés de la época, que ahora es nulo, servía un poquito de intérprete, consiguiendo permisos para transitar por ese territorio tal, por lo que era Marquetalia y Río Chiquito. Entonces entramos así a la zona. Entonces eso ya empieza una historia de aventura muy larga y muy interesante, pero lo cierto es que logramos filmar entrevistas con Marulanda, entrevistas con Jacobo Arenas, entrevistas con líderes que ya desaparecieron después. Con Hernando al poco González, tiempo. que murió ahí en combate. ¿Con quién? Hernando González. Con Hernando González. Hernando murió por falta de olfato.
Cuando estábamos saliendo de la zona... tenía la misión de sacarlos a ustedes. Claro, tenía la misión hasta cierto punto. Nos entregó a un grupo y dijo, bueno, yo me devuelvo. Y nosotros habíamos venido por una trocha nueva que habían abierto. Y dijo, no, a mí me da pereza dar esa vuelta, yo me voy por la trocha de siempre. Y por la trocha de siempre lo estaban esperando. Y cuentan que casi no podían levantar el cadáver de la plomacera tan bárbara que le pegaron a Hernando. Era amigo, yo lo había conocido antes aquí en la Universidad, en la Nacional, toda la cosa. Pero antes había estallado ya la guerra en el Marquetalia, es decir, claro, esto el año anterior había sido el bombardeo. De marzo del 64. Exactamente. Esto fue en el 65, creo, casi un año después, y fue el ataque a Río Chiquito. Río Chiquito era una población, una localidad que había estado construyendo el ejército y que la guerrilla se lo había tomado. Y había unas casas, había cierta vida allí y sobre todo un centro de estudios y de adiestramiento y no sé qué tenían allí. Pero ante la certeza de que iba a haber ese ataque, empezaron a evacuar la gente. Nosotros filmamos y cuando ya hubo la seguridad de que el ataque se iba a producir, de que nos previnieron, pues Marulanda nos dijo hay que estar atentos porque de mañana pasado se produce. Efectivamente el bombardeo se produjo 2 días después. Pero ¿cómo fue ese encuentro con Manuel Marulanda? Que ya era una leyenda para ti seguramente. Claro, claro. Con él ahí nosotros pasamos frente a frente. Nosotros pasamos un puesto militar con unas credenciales que llevaban los franceses y yo había conseguido en la televisión también diciendo que íbamos a hacer documentales sobre grupos indígenas, sobre los países fundamentalmente, grupos indígenas de la zona. Era el pretexto que... Y en ese momento había un pacto, una tregua entre el ejército y la guerrilla. Entonces aprovechamos ese momento de tregua para pasar. Todo esto era organizado desde acá de Bogotá. Íbamos a caballo, pasamos y un kilómetro más adelante de este paso del militar, un par de kilómetros, debajo de una gran arboleda que había allí, estaba todo el Estado Mayor de la guerrilla esperándonos. Como tú dices, era una leyenda. Yo buscaba ansiosamente a Marulanda, a tiro fijo. Se destacaba uno de gafas oscuras y hablaba mucho, que era Jacobo Arenas. Yo creí que era tiro fijo. Cuando dijo, les presento a Marulanda, que él era un tipo ahí humilde, que ni hablaba ni nada, calladito allí, pero de una gran sagacidad, una mirada muy escudriñadora. Bueno, y de ahí para adelante seguimos. Y ahí nos dimos cuenta de que el ejército se había dado cuenta de nuestro encuentro con la guerrilla. Entonces ahí dijo Marulanda, esto ya se puso de otro tamaño, porque ya saben que están con nosotros. No había combate en ese momento, entonces lo que filmamos fue la etapa de autodefensa, digamos, de siembra, de cosecha. Ellos en una labor de abastecimiento, de preparación para la posible movilización. Todo esto, y paralelamente reuniones que se hacían, actos políticos que se efectuaban allí. ¿Cuánto tiempo duraron ahí en esa zona? Duramos una semana más o menos, sí. Bastante tiempo. Sí, sí, tal vez una semana. Ahí salen unas imágenes con Isauro Llosa, que está de Ruana. Con Isauro Llosa, que era el gran patriarca, el gran patriarca que está de Ruana, él no llevaba uniforme. Él miraba, dirigía y aconsejaba. Era el oráculo. Estaba también Castaño, que murió después en Boyacá. Bueno, estaban los principales jefes. Y como te digo, pues en ese momento ni asomo de tráfico, de droga, de cosas. Era una actitud absolutamente política y un acto de vida, sobre todo, de defensa de la vida y orientado a que hubiera condiciones mejores de vida para todos. O sea que las intenciones eran las de gente que quería de verdad un cambio. Y gente que había sufrido mucho, sobre todo, había sufrido traiciones.
Claro, a todas estas helicópteros que patrullaban. Y aviones que rasaban. En los aviones rasantes ya fueron en el bombardeo. Entonces, en la madrugada, 2 días después de que se tomó por seguro el ataque, 2 días después llegó el ataque y dijo Manuel, bueno, estos empiezan a bombardear a las 8. Entonces vamos a desayunar y vamos a una trinchera, tenían una loma. Los franceses, Chiribico, que era un amigo que se sumó al paseo, y yo, más otro, bueno, Marulanda, todo el Estado Mayor, nos metimos en unas trincheras a esperar y efectivamente a las 8 de la mañana empezaron los vuelos rasantes y el gran bombardeo. Los cohetes allá. Que ustedes lo filmaron ahí, ¿no? Claro, nos pasaban ahí y filmábamos. Y bombardeaban, allá en la cañada estaba Río Chiquito, que era el poblado, bombardearon, incendiaron toda esta cosa, y así todo el día. A las 12 del día pararon la cosa y dijeron, bueno, estos se fueron a almorzar, almorcemos también nosotros. Digo, Marulanda, ¿qué ganas tendríamos nosotros de almorzar con una cosa de esa encima? Pero ahí como comimos el sancocho, ¿ah? Y a las 2 de la tarde o antes de las 2, bueno, ya deben venir, como entrada de oficina. Entonces, nuevamente a la trinchera y nuevamente a esperar, y efectivamente, hasta las 5 de la tarde. Usted graba muchísimas horas y el documental tiene apenas media hora. No, claro. ¿Qué hizo ese material? ¿No? Sí, es que ese material lo editaron después en Francia. Claro. Entonces, con el criterio de los montajistas allá, no sé, inclusive la idea mía, yo quería enfocar la cosa más por el lado humano, de la gente perseguida, de la gente, de las familias, tal, pero los franceses quisieron subrayar más en la cosa política, los discursos, claro, interesaba más allá, y esta cosa humana quedó un poquito perdida. Hubo material, pero no lo editaron. Uno decía llegar allá y después salir, eso era terrible. Sí, no. Caminatas enteras. Sí. Duramos cerca de 15 días saliendo, caminando desde los picos más altos, desde los nacimientos del Magdalena, por allá en el Cauca y eso, hasta las llanuras del Tolima ardientes con unos solazos terribles. Y casi caen en manos del ejército. Y casi caen, como en un par de ocasiones estuvimos a punto de caer en manos del ejército, que tenía orden de disparar tan pronto nos vieran. Eso se comprobó después en la investigación. Pero mientras tanto, pues estuvimos unos días sin comida. Ellos se inventaban unas raíces, unas como almendras, y eso comíamos, y eso era terrible, eso no se podía pasar. Hasta que nos encontramos con otro grupo que ya tenía provisiones y entonces ya se nos arregló la vida. Bueno, en fin, hubo innumerables incidentes ahí en esa marcha, y siempre esquivándole al helicóptero que andaba por ahí rondando y no sé qué, escondiéndonos, pero con un conocimiento del terreno impresionante que tenían ellos como campesinos. Volvamos a lo de Manuel y Jacobo Arenas. ¿Qué anécdota recuerdas del tratamiento con ellos? Mira, había... Jacobo Arenas era un poco frío, digamos, un poco distante. Era más militar, digamos, más así. Jacobo, Marulanda era un campesino que había pasado lo suyo, grandes problemas, pero era un campesino con una visión de su terruño, de su alrededor. Él soñaba con una planificación económica de todo ese sector. Él sabe dónde se debía sembrar, dónde debía haber el ganado, dónde no sé qué. El tipo soñaba con eso. Particularmente me ocurrió una anécdota muy singular. Entró al colegio cuando en la Universidad Libre Armando Yepes, no sé si lo conociste, que murió hace poco. Exilado con su familia, se vinieron unos para Cali, otros para Bogotá, porque eran de familia gajitanista en un pueblo absolutamente conservador, que era Versalles. Entonces él nos contaba que hacía 3 meses o algo así, el cura de Versalles había convocado a los gentes de Versalles
enjaezaron los caballos, los adornaron mucho, y con retratos de la Virgen, y con el cura al frente, se fueron cantando himnos y pasaron a Ceilán, que era el pueblo vecino, y arrasaron Ceilán, que era un pueblo liberal. Entonces eso me lo contó Armando, desde su casa escondida, había visto toda esta cosa. Me encuentro con Marulanda en esa época y le digo, me pongo a charlar con él. Hice unos apuntes, inclusive que se llevaron los franceses, y le digo, ¿cómo empezó la cosa aquí? ¿Cómo? Me dijo, yo vivía en Ceilán, con un tío que tenía una cigarrería, un almacén de abastos, y mis primos y no sé qué, y el cura de Versalles llegó a la cabeza, me contó el contracampo de lo que 10 años atrás me había contado mi amigo en el colegio. Y llegó el cura y arrasó, y ellos, con escopetas de fisto y eso, a meterse, a refugiarse al monte. Y ahí comenzó, es decir, esa fue la versión que me dio Marulanda, que creo que fue esa. Ahí comenzó su carrera en el monte, digamos. Ese detalle fue muy curioso porque fue una coincidencia que mi amigo me contara la salida y Marulanda 10 años después me contó la llegada. Exactamente, con los mismos detalles. Fue en el 65, pero ¿te volviste a ver con ellos otra vez después? ¿Con Marulanda y con No, nunca más. Oportunidad? Me llamaba la atención que Marulanda las mañanas, las madrugadas se levantaba a hacer, hacía como una bitácora de lo que había ocurrido tratado. Y Jacobo se la revisaba, era como un editor. No me cayó muy bien la cosa, no la consideré no muy democrática. No sé qué le tacharía, no sé con qué criterio le tacharía. Pero cierto es que... Era el comisario político del partido. Sí, claro, era el comisario político del partido. Entonces, me acuerdo que una vez le decía, esto no, y le tachaba. Bueno, no sé. Marulanda era militante de base del partido. De base del partido. ¿Era del comité central también? Sí, era del comité, pero era un campesino, pues apenas en vía de adquirir alguna... Pero le he hecho un discurso ahí muy bueno ahí ante las cámaras de ustedes, en Marulanda. Sí, claro. Claro, el tipo se expresaba muy bien. Y era joven el tipo ahí. Era joven. Debíamos tener la misma edad más o menos, 30 y pico de años, algo así. Y era un tipo muy cálido, realmente, y uno hablaba con él y era hablar realmente con una víctima de toda este baño de sangre que se desató, ¿no? Durante el régimen conservador. Entonces sí, era realmente una víctima. Después seguramente adquirió más peso, era más el guerrero y eso, pero en ese momento era un campesino a la defensiva. ¿No lo visitaste después? No hubo oportunidad. Después vinieron pues, el Turbay y todos estos regímenes que fueron tremendas. Entonces era un pecado, es decir, que aseguraba un carcelazo, por lo menos. Entonces no se podía uno acercar por esos lados. Pero Bruno Muel y Pierre vienen otra vez a Colombia a entrevistar a alguna gente, entre ellos a Ardila Lule, ¿te acuerdas? Sí, vino, creo que fue, yo no sé si los dos, o Bruno solamente. Pero con ellos, yo no sé, creo que yo no estaba acá. Me parece que yo estaba en México o alguna cosa así. Una temporada que ¿Tuviste contacto con ellos después? Pero no tuve ningún contacto. Por carta me saludaron una vez y eso, pero nada más. Mi hermano Carlos sí, tal vez tuvo contacto con él. Pero es que cuando estuvieron acá, creo que yo no estaba en el país. El chiquito sale después como a los 8 meses en la prensa mundial, sobre todo en Francia, que gana un premio, Alain, claro, que era el más prestigioso premio. Además por lo oportuno. ¿Cómo te toma esa sorpresa? Es decir, sabíamos todos que lo que estaba pasando aquí era una cosa muy importante, muy relevante a nivel mundial. Entonces era comprensible que esto que se hizo, que fue realmente una proeza pues, de organización y todo, poder llegar allá y hablar directamente con ellos, desde luego tuvo que producir una cosa sorpresiva y muy bien acogida mundialmente, digamos, ¿no?
Pero tú no sabes los créditos del documental. No, Fue ellos... clandestino en ese. Claro. Por proteger tu vida. Claro, ellos se cuidaron muy bien de no mencionarme ni nada, porque es que yo estaba aquí sometido a una investigación. Mi hermano Miguel era abogado. Él ocupaba era procurador delegado para algo en ese momento. Y sus colegas abogados, uno de ellos me defendió, entonces se hizo cargo de mi caso. ¿Por esta situación? Claro, por esta situación. Yo me tuve que esconder. ¿Hubo filtración? Claro, yo me escondí unos días mientras se resolvía qué pasaba. Entonces, Rafael Poveda Alfonso, que fue un prestigioso penalista. ¿Dónde estás después? Sí. Exactamente. Me dijo, vamos a entregarnos, a ver qué pasa. Yo muerto del miedo porque esto era con tortura y toda la cosa. Bueno, Pepe, entonces sale el documental a la luz pública mundial y todo el país, y tú lo veías, pues, pero nadie sabía que tú estabas detrás de todo eso. No, ni me interesaba que supieran. Pero te sentías cierto orgullo, claro. Sí, claro, como lo siento ahora. Pero no me interesaba porque pues eso es un crimen de lesa patria y eso tenía castigos enormes. Y si uno no entraba a contar todo lo que sabía, venía la tortura, y eso eran épocas negras. Estaba en el poder Guillermo León Valencia, pues, pero era el Partido Conservador el que estaba en el poder. Entonces me presenté yo acompañado de Rafael Poveda. Me dijo, no se vaya a asustar porque seguramente era un viernes, seguramente la diligencia no la terminan hoy, para dejarlo hasta el lunes, para dejarme encerrado. Y eso significaba el apretón. Y efectivamente, entonces lo primero, cuando nos encontramos con el juez Muñoz Martínez, era un tipo que se había especializado en España en interrogatorios, hazme el favor, en la España de Franco. Era una changuita, se puso colorado cuando me vio así, furibundo el tipo. Lo estaba esperando, me dijo. Dije, sí, y en esas llegó Rafael Poveda. Y el tipo se quedó así, doctor, ¿qué lo trae por aquí? Dice, no, que vengo a apoderar aquí a Pepe. El tipo se puso pálido, cambió de rojo intenso a pálido, y por acá pasa. Entonces vino todo el interrogatorio. Nosotros con los franceses habíamos quedado es decir, Marulanda nos dijo, no, si los llegan a coger o cuando se presenten, nieguen todo, que no nos han visto nada. Y alguien, no sé quién, dijo, no, que digan la mitad mentira y mitad verdad, que sí, se encontraron con nosotros, pero que nosotros les incautamos el material y todo, y para que no nos echaran la culpa, los hicimos salir. Entonces nos quedamos sin definir cuál de las dos versiones. Entonces ya los franceses los habían cogido y los habían deportado a Francia en 24 horas. Entonces yo me quedé sin saber qué versión habían contado ellos. Entonces yo conté la mitad y mitad, ¿no? Sí, que no, bueno, y casi al llegar a las 6 de la tarde, Poveda le dijo, doctor, Pepe tiene unos compromisos de familia, no sé qué tratar, les ruego por favor, no tratar. Sí, ya vamos a terminar. Y terminó a las 6 de la tarde, si no me habían guardado. Hubo una segunda presentación con nuevas preguntas, nuevas cosas, estaba el tipo muy hábil, yo lo viendo. Y a la tercera, es decir, como a la segunda semana, mi hermano Miguel, que tenía acceso, él pudo tener acceso descubrió que el permiso con el cual habíamos entrado nosotros, que era un permiso del ejército, del puesto militar, había desaparecido del expediente. Entonces querían achacarnos violación de territorio militar. Entonces ahí dijeron, hermanito, a volar. Entonces un martes, me acuerdo, estaba en un avión para Chile. Entonces me fui a Chile y me exilié allá. Entonces ya estuve 4 años feliz, encantado de la pelota. ¿Trabajando en televisión? Trabajando en cine. No, afortunadamente no tuve que hacer televisión. Con Miguel Itín. Con Miguel Itín. Hicimos el primer largometraje de Miguel, yo fui asistente,
pero pues colaboré mucho en la puesta, en la imagen y todo, porque yo ya tenía la experiencia con Julio Luzardo, del Río de las Tumbas, al cual le aprendí la cantidad de cosas del cine antiguo, ¿no? Entonces ya, ahora es otra cosa. Pero entonces, pues aporté lo que yo sabía y tal, e hicimos prácticamente, después Miguel reconoció que había sido una co-realización. Hicimos El Chacal de Nahuel Toro. Tuve la oportunidad de filmar a Neruda, un documental que no se pudo terminar por problemas. Yo viajé y después vino toda la cosa del golpe de Pinochet y toda la cosa. Y el material debió quedar allí en el Cine Experimental de la Universidad de Chile. ¿Se cogió el golpe de Pinochet allá? No, yo me vine antes. Mi hermana sí se quedó allá, ya estaba casada con un chileno y se libró de la muerte por milímetros. Tuvo experiencias muy fregadas allá. Pero yo me alcancé a venir convocado por Carlos Álvarez, que pasó por allá y dijo, hombre, tenemos un movimiento de cine político, usted tiene que estar allá. Entonces yo me vine para acá a militar en el cine político con Carlos Álvarez, con Carlos Sánchez, mi hermano, con Bejarano, creo que estaba, bueno, Gabriela Samper, en fin, hicimos un grupo y hacíamos, ¿perdón? ¿Tenías orden de captura? No, ya el tipo, yo pasé 4 años allá, ya Revés Pizarro, que era el que era ministro de guerra en ese momento, había muerto. El juez también le dio un infarto, seguramente por mi volada, y ya no se volvió a hablar de la cosa, ya nadie se acordaba. Aparentemente hasta ahora nadie se acuerda tampoco. Y entonces pude regresar. Meses después de eso, no sé, como 6 meses fue el golpe militar, el golpe en Chile. ¿Y te vinculas al grupo de cine político con Álvarez y ese grupo? Claro, hacíamos, teníamos camaritas, Bolex, que ahí íbamos y filmábamos. Yo filmé una toma de terreno alguna vez por aquí, cerca en Granada. Y con Carlos, mi hermano, hicimos durante una huelga que hubo en la universidad, que cerraron la Universidad Nacional, los muchachos organizaron varias marchas. Esto era para la elección de Lleras Restrepo. Varias marchas con un objetivo antielectoral. Entonces, una marcha se fue a Villavicencio, la otra a Medellín, la otra a Bucaramanga y la otra a Cali. Nosotros nos fuimos con la marcha de Cali. Llevábamos un proyector y las películas. Quedamos de Carlos Álvarez, de Alberto Mejía, y nosotros proyectábamos después de cada concentración y eso, buscábamos un salón con Carlos y proyectábamos las películas y hacíamos foros. Es decir, habíamos caminado todo el día prácticamente y llegábamos hasta las 2, 3 de la mañana con el foro y esta cosa, y al otro día levántese. Así llegamos, bueno, alcanzamos la marcha en Ibagué y viajamos de Ibagué a Cali, pues caminamos allí y filmamos también aspectos de esa marcha con Carlos Sánchez, mi hermano. Y surge la revista Alternativa en esos años de lucha. La revista Alternativa. Sí. Como yo estaba en contacto con cosas de farándula y esa cuestión, pues querían traer toda esta información, pero con otro enfoque, desde luego. Entonces yo alcancé a colaborar allí con notas sobre espectáculos y cosas en la revista Alternativa. 50 años después, casi, de tu experiencia con Río Chiquito y la guerrilla ¿cómo estuvo el proceso de paz ahora que tú tuviste pues tan cercano en ese entonces? Mira, como se ha dicho siempre, es algo necesario. Es decir, es muy doloroso tener que imaginarnos un país que continúe en guerra permanente. Eso sería pues la catástrofe. Ahora, cómo se produzca esto, es decir, la dificultad yo no la veo tanto en el pacto que se haga del conflicto, sino en el post-conflicto. Cómo se van a organizar toda esta gente, pues todos nuestros compatriotas que han sido, todos, entre otras cosas, somos desplazados. ¿Cómo se va a organizar eso? ¿Qué
qué sistemas de vida se les va a ofrecer, qué posibilidades de vida, qué posibilidades de trabajo. Habría que hacer un cambio, pero radical en la forma, en la concepción de Estado. Seguramente hasta llegar, que para mí sería, no sé si esto corresponde a algún rótulo político, pues, pero es la iniciativa privada controlada por el Estado en favor del bien común. Eso para mí es el cuadro al cual habría que llegar. Si no se llegara a eso, al bien común, a satisfacer el bien común, la cosa va a seguir siendo catastrófica, siempre va a haber mucha insatisfacción. O sea que el grave problema, lo veo yo, más que en el pacto, en lo que ocurra después del pacto.